Gloria a Dios. Que Dios me la bendiga, mis amados hermanos. Dios bendiga a aquel que es milagroso, al que abre caminos. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Den las palmas al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Porque por Él estamos aquí en este día. Él hizo un milagro un día en nuestras vidas, nos tocó, nos transformó y somos parte de su pueblo. Y por eso le alabamos, y por eso le exaltamos, y por eso le glorificamos. Y por eso estamos aquí. Dios bendiga también a todas las mamitas en este día y todos los días. Regalo de Dios, bendición de Dios, que Dios la siga usando siempre. Dice que el amor más grande es el amor de Dios, y sigue el amor de una madre. ¿Verdad? Tomen asiento, tomen asiento. Gloria a Dios. En este día también van a recibir ofrendas especiales para las mamitas también, actuaciones, los niños, los jóvenes, el regalo de parte de Dios. Hay una meditación que queremos compartir con ustedes y vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 32. Salmo 32. Del versículo 8 al 11. Amén. Salmo 32 del versículo 8 al 11. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos juntos. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Gloria a Dios. Le hemos cantado en esta mañana al Señor: Torre fuerte es el nombre de Jehová. ¿Verdad? ¿Cuántos se acuerdan? Me se olvidaron. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrán los justos. ¿Y qué pasará? Y serán levantados. Dice, cuando nosotros llegamos a los pies del Señor Jesús, comienza una nueva forma de vida, ¿verdad? En Cristo Jesús, en la cual nosotros debemos de buscar de Dios, buscar su dirección, la palabra, la oración. Pero muchas veces también nos equivocamos y no buscamos de Dios, hablando de cristianos, creyentes. Hemos experimentado la salvación, el perdón de nuestros pecados. Cristo nos perdonó, nos salvó. Somos cristianos, somos hijos de Dios, pero nos olvidamos de Dios. No buscamos a Dios, no leemos su palabra, nos alejamos de la iglesia. Por eso ese cántico dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, y a Él correrán los justos, y será levantado. Pero muchas veces nos equivocamos y no corremos y no buscamos a Dios. O de repente esperamos que pase algo para recién buscar de Dios. Y eso no está bien para un cristiano. Nosotros como hijos de Dios debemos de buscar siempre la dirección de Dios. Dice: a Él correrán los justos. Porque solamente Dios no comprende lo que pasamos y seremos levantados, seremos sanados, seremos restaurados, y Dios va a responder lo que pasemos. Y es lo que pasó con el siervo David. Este Salmo 32 escribió el rey David. El rey David dice: un hombre conforme al corazón de Dios, pero pecó, falló, ¿verdad? Eso dice la historia, la Biblia, que David falló. Se metió con una mujer, era casada, y mandó a matar a su esposo, Urías. Pero David se arrepintió. Por eso escribió este Salmo 32 y el Salmo 51 también. Cuando dice el rey David: ten piedad de mí, porque contra ti he pecado. Y este Salmo 32 también, el título del Salmo 32 dice: la dicha del perdón. Si leemos el contexto del Salmo 32, comienza diciendo el versículo 1: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Está escribiendo el rey David.
Dichoso, feliz, aquel que ha sido perdonado su transgresión, su pecado. Versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. O sea, mientras no lo confesaba sus pecados. Dice el versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Versículo 6, por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Versículo 7. Dice, tú eres mi refugio y me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Y sigue diciendo el rey David en este salmo. Luego continúa con el versículo 8 que hemos leído. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y sobre ti fijaré mis ojos. Dios dice que nos ha regalado el libre albedrío de decidir qué camino tomar. Pero sobre todas las cosas que tomemos, un camino de repente equivocado, Dios siempre va a estar con nosotros. Dice el salmista, yo te haré entender y te aconsejaré y te guiaré para que vuelvas al camino correcto. Dios es bueno y misericordioso que cuando fallamos, nos equivocamos y erramos de muchas maneras, Él siempre va a darnos una palabra, una guianza. El cristiano, dice la Biblia, que tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es nuestro guiador y tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque nos va a guiar a toda verdad. Cuando tomamos decisiones erradas, o lo podemos hacer como cristianos, como creyentes, y no buscamos de Dios, vienen las consecuencias. Hay consecuencias cuando no buscamos de Dios correctamente. Pero en el amor de Dios dice, te haré entender por dónde estás andando. Te haré entender que ese no es el camino correcto. Dice, y te enseñaré el camino en que debes andar. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nos va a entender el Señor con su palabra y por medio del Espíritu Santo para el creyente el camino que debemos andar. Muchas veces nos equivocamos y no vamos a equivocar muchas veces, muchas maneras, porque no estamos buscando a Dios correctamente. Y va a haber tropiezos, aflicciones, dolores, golpes en nuestra vida. ¿Qué es lo que pasó al rey David? Dice el versículo 9. Versículo 9 dice, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y aquí el Señor está hablando, tomando como ejemplo a un caballo y a un mulo, que tienen que ser sujetados para que puedan ser guiados, llevados. Es el ejemplo. Y muchas veces el creyente, Dios en su amor y misericordia, tiene que tomar esas decisiones. Y ese ser sujetados significa disciplina. Significa corrección. Nos va a doler, no nos va a gustar, pero es la disciplina de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere vernos sufrir, quiere vernos padecer. No, lo hace porque nos ama. Porque nos ama y porque quiere que volvamos al camino correcto. Dios permite muchas veces, nos da ese libre albedrío. Y pone el ejemplo del caballo o el mulo, representando la terquedad, ¿no? Muchas veces uno es terco y dice, no, a mi manera. Es a la manera de Dios. No es a mi manera, no es a mi yo, sino como Dios quiere. Y para eso tenemos que ser sensibles a su voz, a su presencia. Para eso tenemos que correr hacia Él, para escuchar su consejo, sus enseñanzas.
Por eso el Señor dice, yo te haré entender y te voy a enseñar el camino que debes andar. Y sobre ti fijaré mis ojos. Yo no te voy a desamparar, no te voy a dejar, porque esa es la promesa de Dios. No te dejaré, no te desampararé. Aunque tú te desvíes, aunque te alejes de mí, sobre ti fijaré mis ojos. Porque yo te escogí, yo te redimí. Yo haré que vuelvas al camino correcto. Si te pones terco, pues va a haber consecuencias, va a haber dolores, muchas veces. Y no nos va a gustar, pero esa es la corrección de Dios, la disciplina de Dios. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque nos ama. Dice también el versículo 10, ahí lo dice, muchos dolores habrá para el impío. ¿Quién es el impío? Que el que no busca de Dios. Mas al que espera en Jehová, ¿qué dice? Le rodea la misericordia. Hay dos caminos: seguir a Dios y vas a recibir la paz de Dios, la misericordia de Dios, el gozo en el Señor, o alejarte de Dios y recibir golpes, tropiezos, consecuencias, pero que uno decide, ¿verdad? No, el pastor no decide por cada uno decide el camino que toma. ¿Sigues a Dios? Y esa es la reflexión de esta mañana. ¿Qué camino tomas? Porque si te alejas, Dios va a estar contigo. Dios fija tus ojos sobre ti, pero vas a tener que recibir corrección, disciplina, porque Dios te ama y quiere que vuelvas al camino correcto. Dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. El que espera en Jehová no es aquel que es terco, dice, no, yo hago a mi manera, no. O como el caballo, ¿no? Que corre, va por donde sea sin detenerse. No. El que espera en Jehová es aquel que, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Esto es lo que voy a hacer? ¿Está bien? ¿Es correcto? ¿Esta decisión que voy a tomar está bien? ¿Es correcto? ¿Dónde estoy yendo está bien? ¿Es correcto? ¿Lo que estoy haciendo está bien? ¿Es correcto? El que espera en Jehová siempre le pide la dirección de Dios. No hace a su manera. Porque muchas veces a nuestra manera creemos que estamos haciendo lo correcto, pero no es la voluntad de Dios. Y cuando no es la voluntad de Dios, hay consecuencias. Por eso en esta mañana reflexionemos, meditemos qué camino estamos andando. ¿Estamos corriendo a aquel que es torre fuerte o nos estamos alejando de él? Porque dice, aquel que corre, aquel que es torre fuerte será levantado. Recibirá paz, gozo, amor de Dios y misericordia. Pero aquel que se aleja de Dios, pues recibirá las consecuencias, muchos dolores habrán. Dice la Biblia, no lo digo yo, dice la palabra de Dios. Muchos dolores, dice el versículo 10, muchos dolores habrá para aquel que no busca de Dios. Consecuencias. Pero hoy es el día de ponernos a cuenta con el Señor. Dice el versículo 11, para ir terminando. Versículo 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Cuando buscamos a Dios y esperamos en Él, va a haber gozo en nuestras vidas. Va a haber paz en nuestras vidas. Cuando no buscamos de Dios y nos alejamos de Dios, no buscamos de Él, no va a haber paz, no va a haber quietud. Va a haber siempre angustia, desesperanza, y eso es lo que pasa cuando uno es terco o no obedece a Dios y necesita ser sujetado. Eso es lo que representa. El salmista decía, me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo. Y el Señor en esta mañana quiere mostrarnos la senda de la vida. ¿Cuál es? La palabra de Dios, la obediencia al Señor, no a lo que yo creo, de lo que yo pienso, porque en nuestra manera, en nuestro yo, en nuestra carne, vamos a fallar muchas veces, pero aquel que no falla es Dios, Jesucristo nuestro Señor. Y en esta mañana, pues pongámonos a cuenta con Él y decidamos correctamente qué camino tomar. El camino de buscar a Dios, donde encontraremos paz, amor, gozo, felicidad, o lejos de Dios, donde encontraremos muchas pruebas, aflicciones, angustias, dolores. Pero Dios en su grande amor siempre nos está mirando y nos está viendo y nos va a hacer entender que no es el camino correcto y nos equivocamos. Amén.
Que Dios lo bendiga. Vamos a ponernos de pie. Pongámonos de pie. Gloria a Dios. Siempre cuando venimos a la casa de Dios, esperamos recibir algo, ¿verdad?, de Dios. Pero lo que Dios quiere es que le demos a Él un corazón sincero, un corazón humilde. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí un momentito. Vamos a hacer una oración. Gloria a Dios. Bendito y amado Dios, Padre Santo, bueno, misericordioso, Dios de oportunidades, y hoy también venimos ante ti en esta mañana en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándote las gracias, Señor, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Y una vez más pedirte perdón, Señor, porque muchas veces nos equivocamos y fallamos. Tomamos quizás malas decisiones y nos alejamos de ti. Pero hoy, Señor, queremos ponernos a cuentas contigo. Queremos ser sensibles cada día a tu dulce voz, a tu voz que nos lleva siempre por el camino correcto, en el cual podemos encontrar paz, gozo, alegría. Pero, Señor, muchas veces nos equivocamos y recibimos dolores, angustias. Perdónanos, Señor. Perdónanos, ayúdanos, porque sabemos, como dice tu palabra, que tú nunca nos dejas y nunca nos desamparas. Ayúdanos, Señor, porque tú eres el dulce refugio en el cual venimos siempre a reposar en ti, Señor. Séñanos, Señor, el camino correcto por el cual, Señor, muchas veces no lo entendemos, pero es tu voluntad, Dios amado. Séñanos, Señor, a cada día buscarte de todo corazón, de poder crecer espiritualmente y poder aprender más de ti, Señor. Séñanos, Señor, a ser como tú, seguir tus pisadas, oh Dios amado. Queremos seguir a aquel que es torre fuerte. Tu palabra dice: y a él correrán los justos y serán levantados. Seremos levantados, Señor, para no recibir esas angustias, dolores, porque en tu mano siempre estamos seguros. Bendice tu pueblo, Señor, en esta mañana. Bendice cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor. Sigue derramando tus bendiciones, Señor, sobre cada uno de ellos. Oramos una vez más por todas las mamitas, que sigas bendiciendo sus vidas también, oh Señor. Gracias, Padre, porque les has regalado esa bendición de ser madres. Oh Dios mío, bendícelas, Señor, grande y poderosamente. Y gracias por cada uno de mis hermanos que estamos aquí. Bendícelos también a cada uno de ellos. De los que no han venido también, Señor, oramos y clamamos por ellos. Bendícelos, Padre. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias por recibir la alabanza, la adoración. Gracias, Señor, porque todo lo haces tú, Dios mío. Gracias, Dios mío. En el nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor y Salvador, Jesucristo. Amén, amén y amén. Damos palmas al Señor. Aleluya. Gloria a Dios.